El día de hoy les traigo un nuevo episodio, que su tema principal son las corrientes artísticas. Bueno, en el podcast pasado nosotros hablamos sobre las figuras retóricas, los géneros literarios, la hermenéutica y la literatura. Y bueno, lo literario abarca lo que son las corrientes artísticas. También al final del podcast les mencioné cuáles eran algunas de las corrientes artísticas. Y bueno, comencemos. Pues, ¿qué son las corrientes artísticas? Por si no saben, estas son un conjunto de obras de artes creadas en un periodo determinado que comparten características estéticas e ideológicas. A estas también se les denominan movimientos artísticos, ya que incluyen principales pinturas, estructuras y artes performáticas, pero sí sus influencias abarcan también la filosofía. Pues a lo largo de la historia se han desarrollado diferentes corrientes artísticas que por sus características y representaciones han ejercido una gran influencia en el arte. Cada una de estas tendencias surgió en un periodo distinto y tienen características muy particulares. Hablar de los movimientos artísticos puede resultar muy complicado porque para conocerlas debemos analizar un periodo histórico muy amplio. Pero no importa, aquí nosotros vamos a hablar de cada uno de ellos y vamos a tratar de sacar lo más importante de cada uno. Pero antes de comenzar a hablar de ellas, vamos a hablar de los inicios de las corrientes artísticas. Bueno, al hablar de arte y de las principales corrientes artísticas, requiere que pensemos en los inicios de la humanidad y de la socialización, ya que el arte es una forma de comunicarse y de registrar un presente para trascenderlo. De hecho, la escritura proviene de la evaluación de representaciones artísticas que devino en símbolos, haciendo de las artes y de las letras parte de una misma familia. Dicho esto, comencemos con las principales corrientes artísticas en la Edad Media. Bueno, pues se estima que el inicio de la Edad Media tuvo lugar en el año 476 con la caída del Imperio Romano en Occidente y que finalizó en 1453 con la caída del Imperio Bizantino. Pues a lo largo de este periodo se produjeron muchos cambios políticos, avances tecnológicos y aparecieron numerosas tendencias artísticas. En las principales corrientes artísticas de la Edad Media podemos resaltar el románico y el gótico. El románico era para transmitir los principios de la religión. Algunas características del arte románico son las pinturas con fondo monocromático, el uso de la técnica del fresco y la importancia de la representación de temas bíblicos. También había figuras desproporcionadas anatómicas. Y en el arte románico se destacan las iglesias con pinturas y relieves con motivos religiosos en sus paredes. Y bueno, en la corriente artística de la Edad Moderna. Según la Edad La Edad Moderna tuvo lugar entre los siglos XV y XVIII. Inició con la invasión del Imperio Turco a Constantinopla y finalizó con la Revolución Francesa. Las principales corrientes artísticas de este tiempo fueron el Renacimiento y el Barroco, siendo el primero de ellos un movimiento que cambió por completo la manera en que se interpreta la realidad en aquella época, porque los movimientos artísticos se alejaron de una visión religiosa y centraron sus intereses en el ser humano. También están las principales corrientes artísticas contemporáneas, pues la edad contemporánea empieza a finales del siglo XVIII y continúa hasta la actualidad. Esa fue una época en la que hubo muchas revoluciones, como la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y también varios conflictos como la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y finalmente, con el avance de la tecnología, se llegó al mundo globalizado que tenemos hoy en día. Y entre las principales corrientes artísticas de esta época podemos distinguir las siguientes. Son el impresionismo,
Esta es una de las corrientes artísticas que comienza en el siglo XIX. El impresionismo rompió con la tradición de pintar a puertas cerradas, ya que los impresionistas empezaron a salir a pintar al aire libre. Otra de las características del arte impresionista es que aplicaban pinceladas bien marcadas, ya que decidieron no difuminar los colores y mantener tal como están, obteniendo cuadros con colores vibrantes y escenarios con mucho movimiento. También está el post-impresionismo, que era la manera subjetiva en la que veían el mundo. El resultado era una colección de piezas de arte que rompía la realidad. Esta era una de las principales corrientes artísticas del siglo XIX. El impresionismo permitió la aparición de otras técnicas de pintura como el puntualismo, simbolismo, abstraccionismo, entre otros. También tuvimos el cubismo, que son las formas geométricas y era de las principales corrientes artísticas del siglo XX. El surrealismo, que son las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud, que es otra de las corrientes artísticas del arte contemporáneo más populares que el surrealismo. Y una de las principales características del arte surrealista es el interés por explorar el subconsciente como una fuente de creatividad para hacer arte, ya que el surrealismo fue una de las principales corrientes artísticas de la pintura y el arte en general, ya que no tenían técnicas específicas y se basaba en los pensamientos y anhelos de cada artista. Pero la evocación del caos y los elementos incongruentes son constantes en las obras de este periodo. También tenemos el pop art. El pop art fue uno de los movimientos del arte contemporáneo más conocidos debido a su peculiar interés por la cultura popular. El arte pop buscaba retratar a la sociedad del consumismo. Y bueno, pues algunas corrientes artísticas se han alimentado de tal forma de la política y de su contexto histórico-social que han asumido una estética claramente moldeada por pensamientos políticos o una postura crítica a la realidad. Un ejemplo de ello es el muralismo mexicano. Se trata de un movimiento artístico que surgió en México, legitimado en 1920 con la Revolución Mexicana, ya que los artistas se identificaban sensiblemente con algunas realidades sociales que recreaban en sus pinturas de grandes formatos realizados en edificios públicos. Artistas como lo son Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Aurora Reyes también buscaban transmitir una visión de identidad nacional y popular y que llegara a todos sin perder el estilo artístico propio que les caracterizaba a cada uno de ellos. Ahora, dejando pues toda esa explicación al lado, solamente les voy a hablar de las principales. Les voy a dar una definición de las principales y algunas características, solamente de las principales, que son las más importantes y las más conocidas. Pues como les dije, las corrientes artísticas eran obras de arte en un periodo determinado. En estas corrientes artísticas tenemos la Edad Antigua. La Edad Antigua surge en este periodo, que corresponde a todas aquellas que aparecen después de la invención de la escritura hasta la caída del Imperio Romano. Ya les había hablado de ella. Son clasificadas por su periodo histórico por asociación a las civilizaciones en que fueron creadas, como el Egipto, el Indio, Mesopotámico, Antigua Grecia y Antigua Roma. Ya les había hablado de ella anteriormente. Y la Edad Media. Desde la Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano del siglo V y las corrientes artísticas comienzan a tener nombres propios porque se determinan características similares en estilos, técnicas y temáticas. Una de las corrientes artísticas más importantes de la Edad Media son el arte bizantino, el arte islámico, el arte romántico y el gótico. Ya habíamos hablado del gótico. Y según el enfoque y la región, la Edad Media finaliza entre finales del siglo XIV y principios del siglo XV. Edad Moderna. La modernidad como periodo histórico se sitúa entre finales del siglo XIV y principios del siglo XVIII. Se considera el fin de la Edad Media como el surgimiento del Renacimiento, que son a siglos del XIV al XVI, y se caracteriza
se caracteriza por rescatar los valores estéticos de la antigua Roma y el arte clásico en general. Al final de este periodo apareció la corriente manierismo. No tocaremos mucho ese tema, pero entre los siglos XVI y siglos XVIII se desarrolla el arte barroco, que abarca tanto las artes plásticas como son la música y la literatura, y es una gran época para España, porque tienen lugar el célebre siglo de oro, tiempo del esplendor de la literatura en lengua castellana. En Francia, el barroco fue sucedido por el estilo rococó, un arte propio de la corte francesa. Si bien antes se estudiaba como un barroco profundo, hoy se estudia como un movimiento en sí mismo diferente del barroco. Edad contemporánea. Es difícil situar la edad contemporánea hoy en día. Algunos consideran que esta inicia en la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, cada vez gana más fuerza la clasificación que marca el inicio de la edad contemporánea en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando tiene lugar el fin de las guerras de la religión, el auge de la Ilustración, la Revolución Francesa de 1789 y la Revolución Industrial, lo que configura los rasgos esenciales de nuestra civilización actual. En la segunda mitad del siglo XVIII se desarrolla el neoclasicismo, que rescata nuevamente el arte clásico. Esta corriente hace énfasis en la razón como ética y contenido del arte. Se conoce también como siglo de las luces o iluminismo a finales del siglo XVIII. A finales del siglo XVIII, como un rechazo a las influencias de la época de la Ilustración impresas en el arte tradicional, el neoclasicismo y en el contexto histórico de la Revolución Francesa, surge la corriente artística del romanticismo, que hace énfasis en la subjetividad y en la libertad artística por encima de la racionalidad y las normas de estéticas clásicas. Una de las pinturas más representativas de este periodo es el cuadro La libertad guiando al pueblo de Eugène Delacroix. Y en el siglo XIX son movimientos que rechazan la idealización, sea moral como el neoclasicismo o sentimental como el romanticismo. La primera corriente artística que rompe con esto es el realismo. El realismo busca retratar la vida real de la sociedad y denuncia la desigualdad. Su máximo exponente es el francés Gustave Courbet, de 1800. Y siguiendo las influencias del realismo surge el neutralismo, cuyo propósito es representar la realidad tal como se presenta, sin emitir juicio. Y bueno, esto fue todo de las corrientes artísticas, más sin embargo vamos a seguir hablando de lo que es el realismo, el romanticismo mexicano, el modernismo y todo eso. La época clásica, la época moderna y la época contemporánea, pero eso les vamos a ir viendo más adelante, ya que en esta solamente abarqué corrientes artísticas que son iguales, pero va a haber parte 3, va a haber parte 2 del episodio 3, así que no se preocupen porque vamos a seguir hablando de estos temas, pero es mejor que lo hagamos por separado para que entiendan y comprendan mejor los temas y hablarle más acerca de los autores, de las características, de los contextos históricos, de en qué siglo surgió cada una, y así cada una tenga su propio episodio y puedan comprenderlo. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que entiendan la información que les damos. Adiós.